Regresé de jugar mi partido de fútbol, como cada domingo temprano. Aquí en mi casa todo es tranquilo. Después de bañarme para luego cambiarme, fui a mi cuarto, y encendí mi consola PlayStation 4, siendo ya las 10 de la mañana. Mi partida ya estaba al 100%, pero ni bien ya estaba ahí. Me encontraba dentro de una cinemática, en la cual, Franklin, se encontraba en su oficina, administrando unos documentos. De repente, alguien toca la puerta. Y Michael aparece en escena. Miau, maulló un gato negro con ojos verdes, saludando a Clinton. Mientras hablaban de cómo se encargaron de cada uno de sus oponentes. Frank recordó todo aquello, y Mike le menciona que está orgulloso de él. Y de pronto, apareció nada más y nada menos que el propio Trevor, quien llama al teléfono de F, él contesta, y T le dice que la secta Epsilon estaba tramando algo. Algo muy morboso. Les envió las coordenadas, y ambos fueron inmediatamente al lugar. Me toca jugar como Franklin, y mientras conducía, tuvo una conversación con DeSanta, en el cual, el padre de familia le hace mención de cómo esa secta quiso estafarlo con un vehículo viejo, pero los acabó él solo. Al llegar, los tres se escondieron detrás de una casa, y al frente, los de la secta tenían túnicas color negro y rojo combinados en degradado. Cada miembro tenía un arma en sus manos, mientras metían niños a sus furgonetas. Los tres personajes estaban impactados con lo visto, pero uno de ellos ve a los chicos, señalándolos, todos al unísono voltearon a verlos, y abrieron fuego hacia ellos. Me tocó jugar como Trevor, iba matando a uno por uno, los últimos tres miembros que quedaban decidieron huir en una de sus furgonetas, y agarré un vehículo de un peatón que pasaba por allí, persiguiéndolos, la balacera seguía y seguía. Llegamos hasta el set de fama o drama, cada uno de los tres miembros tenían a un niño, y los protas se separaron para corretearlos, ahora siendo Michael, seguí al sujeto, hasta que lo perdí de vista. El ambiente alrededor estaba nublado, quería sacar el celular, pero no se podía. En el selector de armas solo tenía un cuchillo, quería cambiar de personaje, pero no me dejaba hacerlo. Y en los subtítulos decía lo siguiente. Mientras todo alrededor estaba en silencio, solo se escuchaban las pisadas y los diálogos del personaje. En un abrir y cerrar de ojos mostró. Después, controlando a Trevor, pude capturar al miembro que se escapaba. Lo agarré a golpes, matándolo, rescatando a la niña y desatándola. Me sorprendió que T no le hiciera nada a la infante, y la dejó al cargo de uno de los guardias. Mientras tanto, con Franklin, lo aniquilé de un tiro a la cabeza al miembro secuestrador, rescatando al niño, haciendo lo mismo que Trevor. F y T se llamaron por teléfono, pero Michael no contestaba el móvil. Decidieron encontrarse en un punto exacto para ir a buscar a DeSanta, el celular de Trevor suena, y al contestar, una voz menciona esto. Trevor totalmente molesto le preguntaba quién era, Franklin se quedó confundido con lo presenciado, pero al instante recibió un mensaje de texto. Lester los llamó preguntándoles acerca de quién era esa misteriosa voz. Y cuando intenté cambiar de personaje. Después, se ve como Fran estaba saliendo apuradamente de su casa, y cuando es mi turno de usarlo, entra directamente a su carro, más un texto que decía. Llamó a Trevor, al instante la perspectiva cambió, y T estaba conduciendo un helicóptero. En el radar se mostró el siguiente símbolo. Y mientras conducía el helicóptero por Los Santos, sonó una alarma indicándome que un misil iba a destruir mi vehículo aéreo, por lo que salí de ahí a tiempo, ya que luego pude ver cómo explotó. Aterricé frente al concesionario de autos, en el radar se mostraron como 10 enemigos alrededor, y tomé cobertura, seleccionando una carabina de entre todas mis armas. El ambiente se oscureció, y aparecieron más fantasmas y seres escalofriantes, acercándose a mí, y pese a eso, Phillips no sentía temor alguno, les disparé a todos y cada uno como pude, pero no les surtía efecto. Activé la habilidad especial de Trevor, y pude eliminar a unos cuantos, pero cuando el tiempo se acabó, entre todos se aproximaron más y...
Franklin estaba rumbo a la casa de Lester, junto a la mar. Mientras estaban en llamada, el hacker le hace mención que ni Townley ni Trevor contestan sus teléfonos ni los mensajes. Clinton les llama a cada uno, pero no responden. Después, recibo la llamada de un número desconocido, el cual, a la hora de contestarle, solo me dijo un detente, así en seco. De inmediato, sin que yo hiciera algo, el vehículo se detuvo de golpe, en medio de un gran puente. Y a lo lejos, se mostró la misma fantasma. La mar se burlaba de su apariencia, pero su sonrisa se fue de inmediato cuando vio los horribles ojos de aquella espectro. Franklin llamó a él explicándole la situación, y pidiéndole refuerzos. Es aquí cuando me toca intervenir. Con Franklin, tomé cobertura, la mar también se cubrió, y ambos empezamos a dispararle a esa entidad, pero no tuvo ningún resultado. Se iba acercando más y más a nosotros, pero de repente llegaron más espectros, sombras, esqueletos que salían de los suelos, dispuestos a matarnos, pero entonces del inventario, no sé cómo, pero encontré una pistola de rayos láser, la cual sí podía eliminar a esos atacantes, aunque la munición era muy limitada, ya que en el contador de balas solo tenía para realizar 5 disparos, bueno, ahora 4 contando la que ya realicé. Y nos fuimos de regreso al carro. Saliendo de ahí, mientras nos íbamos, nos llamó Lester, la cámara cambió a primera persona, de su línea escuchamos un grito muy escalofriante, y cuando la llamada se colgó y miramos al frente. En el juego veía como Franklin y Lamar estaban inconscientes en medio de ese puente oscuro y nublado. Inmediatamente escuché como por mi pasadizo alguien estaba corriendo, inmediatamente cerré mi puerta, poniéndome ahí para obstruirla, y del otro lado escuché un tremendo golpe, como si alguien se hubiera estrellado. Pero eso fue una distracción, para que cuando regresara hacia la pantalla, vería ese rostro totalmente de lleno en mi televisión. Para luego, volver a esa escena, donde se observó cómo Frank logra reincorporarse, pero al frente ve a Michael y Trevor, totalmente cambiados, con la cabeza gacha cada uno, junto a esa fantasma. Y la susodicha les manda a que lo ataquen. Ambos alzaron sus cabezas para ir a por nosotros, y desde nuestra perspectiva, fue demasiado tarde. Desperté. Al parecer me había quedado inconsciente tras todo ese suceso. Vi como el disco estaba fuera de la consola. ¿Qué más da? Tal vez todo fue un sueño. ¿O no?